Le décès d'une jeune fille en pleine santé, en pleine forme physique, je ne comprenais pas. J'ai cherché a comprendre cette insolation. El anterior testimonio ha trascendido como una muestra cabal de la sed de justicia de un hombre, que antes que nada fue capaz de dar su propia vida por quien profesaba el más puro amor, su hija. Su batalla fue de una magnitud tal que incluso debió enfrentar la burocracia de 2 países, logrando desenmascarar en el proceso una historia por demás retorcida, llena de abusos, ilegalidades y atropellos. Quédate con nosotros para descubrir todos los detalles de este caso. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Alemania, el de Kalinka Bamberski. Acompáñenme a ver todos los detalles. Nacida el 7 de agosto de 1967 en Marruecos, Kalinka Bamberski fue la primera hija del matrimonio formado por Daniel Gonin y André Bamberski. Ella era descendiente de expatriados franceses que se habían establecido en Marruecos en la década de los 50. Su esposo era de origen polaco, y fue precisamente en honor de esa herencia que aquella pareja multicultural eligió llamar a su primogénita Kalinka, tal y como se conoce a una flor que crece en los bosques de Masuria en Polonia. A principios de 1970, mientras André trabajaba como contable y Daniel se dedicaba a las tareas del hogar, le dieron la bienvenida a su segundo hijo, al cual llamaron Nicolás. Allí en las calles de Casablanca, Kalinka y su hermano crecieron rodeados de afectos y mimos, de modo que todo parecía augurarles un futuro estable y armónico. Pero muy cerca de su hogar, un vecino estaba a punto de cambiar el curso de la historia familiar. Su nombre era Dieter Kronbach. Nacido el 5 de mayo de 1935 en Alemania, Dieter fue hijo de un abogado, mientras que su madre, Marianne Bendle, era ama de casa. Dado que su familia no tenía una buena situación económica, Dieter siempre supo que para concretar sus sueños debía trabajar duro, pero él era lo suficientemente inteligente y tenaz para lograr lo que se propusiera. De tal modo, no fue sorpresa que consiguiera graduarse en medicina en la ciudad de Frankfurt, donde luego obtuvo un doctorado en psiquiatría, aunque finalmente se terminó dedicando a la cardiología. Ya para entonces tenía un manejo de las relaciones sorprendente, y con su simpatía se ganaba la confianza de cualquiera. Y por si fuera poco, muchas personas lo consideraban alto y apuesto. No obstante, poco después, un extraño suceso tuvo lugar en la vida de Dieter. Todo ocurrió cuando su primera esposa, Mónica Henze, falleció repentinamente. La mujer tenía 24 años, y de acuerdo con informes posteriores, su marido solía administrarle una sospechosa inyección, pero aunque fue investigado en relación al caso, nadie presentó cargos. A la larga, Dieter se casó de nuevo y tuvo 2 hijos, Diana y Boris. Habiéndose establecido ya en Casablanca, trabajaba en el consulado alemán como médico, lo que significaba que todos los marroquíes que querían vivir o trabajar en Alemania tenían que hacerse una prueba médica con él. De algún modo, Daniel conoció a Dieter y comenzaron una aventura secreta. Un día a comienzos de 1974, ante las preguntas de su marido, ella confesó que Dieter era su amante. Como era de esperarse, el suceso trastocó los cimientos de sus vidas, tanto que la familia Bamberski decidió volver a Francia. Instalados en un bonito barrio de Toulouse, André creyó que podrían reflotar la relación. No obstante, transcurrido un año, todo se desmoronó definitivamente, y es que Daniel estaba perdidamente enamorada de Dieter. Ella le comentó a su esposo que había encontrado un trabajo en Niza, pero en realidad se había mudado a un apartamento en la misma ciudad de Toulouse con su amante, quien a su vez había optado por abandonar a su segunda esposa y a sus 2 hijos. André descubrió el engaño y solicitó el divorcio. Kalinka y Nicolás quedaron entonces bajo su custodia. Para la niña, que acababa de celebrar su 10º cumpleaños, fue un momento por demás difícil, porque si bien la relación con su padre y su hermano era excelente, había un acercamiento particular hacia su madre, que ahora estaba lejos, y era innegable que necesitaba ese contacto cálido y maternal. Su mejor amiga, Francois Frau, le sirvió entonces de apoyo.
En 1977, Daniel y Dieter se casaron. De este modo, los hijos de André finalmente se fueron a vivir con su madre y su padrastro a Alemania, donde él tenía un consultorio que marchaba de maravillas. Cada vez estaba más repleto de pacientes. También pudieron comprar una casa que parecía una mansión, con todas las comodidades, y también estaba enmarcada en un paisaje precioso, muy cerca de una población de ensueño. Poco a poco la familia terminó por ensamblarse. Kalinka y Nicolás empezaron a convivir con sus hermanastros Boris y Diana. En principio, Kalinka parecía disfrutar el cambio. Ya era una adolescente, muy bella y sana. Además, era deportista. Asistía a un internado de lengua francesa y tenía muchos amigos. Rápidamente creó un nexo muy estrecho con su hermanastra Diana. Sin embargo, en breve su rendimiento escolar empezó a decaer. También dijo que extrañaba a su padre, a quien solía escribirle largas cartas, y a su mejor amiga. Fue precisamente su amiga quien comenzó a hacerle preguntas sobre su padrastro. Kalinka no quería tocar el tema con su amiga, y en su diario personal tampoco hablaba mucho sobre él. Cuando se refería al hombre, únicamente era para evocar el mal humor que le producía. Por otro lado, al igual que muchas adolescentes, ella describía en sus páginas los primeros coqueteos todavía platónicos, pues si bien Kalinka era bastante romántica, debido a su educación católica, no era una chica que buscara relaciones, sino era muy equilibrada y sociable. En suma, una adolescente sin problemas, salvo que al parecer poco después se sintió a disgusto en su nuevo hogar, algo que su amiga todavía recuerda bien. Et dans cette lettre, elle me dit aussi qu'il est question qu'elle revienne finir ses études à Toulouse, chez son père, qu'elle revienne chez son père. Et moi, elle m'a dit qu'elle était heureuse de revenir. De inmediato, el padre organizó todo para recibir a su adorada hija. Incluso la matriculó en la escuela secundaria de Toulouse, para que iniciara el año escolar en septiembre de 1982. Kalinka y su mejor amiga estaban encantadas con la idea de su reencuentro. Con estos antecedentes llegamos a la tarde del viernes 9 de julio de 1982, en pleno verano europeo. Kalinka no hizo nada fuera de lo habitual. Se bañó en la piscina para combatir los 30 grados que marcaba el termómetro. Discutió con su hermano Nicolás, que tenía en ese momento 11 años, porque no le dejó leer una cartita que había escrito. Luego paseó a su mascota y comió con la familia. Después de esto, Dieter se fue a caminar con su esposa. Cuando regresaron, Diana había ido a visitar a unos amigos y Boris no estaba. Según comentó, él se sentó a trabajar, mientras que Kalinka, Nicolás y su madre se acostaron a dormir. Lo sucedido a partir de ese momento ha sido imposible de resolverse, o al menos no se saben todos los pormenores. De cualquier modo, lo cierto fue que Kalinka y Dieter se cruzaron durante aquella madrugada. El padrastro tenía por costumbre administrarle a la jovencita una inyección para prolongar su bronceado. Tal y como él solía alardear, se trataba de un preparado con hierro y cobalto, algo que además aplicaba con frecuencia como un favor a amigos y familiares. No se sabe si lo que pasó a continuación ya había sucedido otras veces o fue la primera vez, pero Dieter abusó de su hijastra y acto seguido le suministró alguna medicación. Transcurrida la noche, a la mañana siguiente, fue el mismo Dieter quien dijo haber encontrado a Kalinka inmóvil en su cama. La joven no respiraba. La intentó revivir administrándole varios medicamentos en sucesivas aplicaciones, pero no obtuvo resultados y llamó al número de emergencias, diciendo que había una persona inconsciente en su domicilio. Cuando los servicios de emergencias llegaron, hicieron mucho ruido con las sirenas, lo que provocó que Nicolás se despertara y escuchara llorar a su madre. Dieter le dijo a los paramédicos que creía que era demasiado tarde y los condujo hasta la habitación de Kalinka. Entonces ellos comprobaron que en efecto la adolescente ya no tenía vida. Su cuerpo presentaba la clásica rigidez mortal. Mientras Daniel sollozaba desesperada, su nuevo esposo procuró colaborar con todo, aunque se le veía un tanto agitado. Algo por demás normal, considerando la gravedad de la situación. Toda vez que los socorristas observaron algunas jeringas en el suelo, quisieron saber qué le había inyectado. Fue ahí cuando el médico mencionó haberle administrado calcio para ver si reaccionaba, y luego sugirió que la muerte podría deberse a un golpe de calor. Esa mañana del sábado 10 de julio, Daniel no tuvo más remedio que llamar a su exmarido. En medio de su frenesí, a causa del dolor,
le informó como pudo que su hija había fallecido después de un shock producto de una insolación. Al otro lado de la línea desde Francia, André quedó petrificado. Kalinka, tan amada siempre por él, no podía ser verdad. Debía ser una pesadilla. Unos minutos después, apenas la incredulidad dio paso a la realidad, y André decidió viajar hasta allí. Tomó el primer avión que encontró para llegar a Lindau. Siendo católico creyente, rezó durante todo el viaje. Ya en suelo alemán, alquiló un vehículo en el aeropuerto y condujo 80 kilómetros al este hacia el lago Constanza, mientras lidiaba con su dolor. Cuando llegó a la casa de los Kronbach, lo recibió Nicolás. Fue su hijo menor quien le contó que el día con su hermana había transcurrido con normalidad. Entonces el desconcierto de André aumentó. Aún se sostenía la hipótesis de que Kalinka había fallecido por un golpe de calor, pero considerando el vigor y la salud de su hija, que era muy buena, esa idea no tenía ningún sentido para el devastado padre. Esa misma mañana, él y Nicolás volaron a su casa en Toulouse para esperar la llegada del cuerpo de Kalinka. La adolescente fue enterrada en Francia, cerca de la casa de André. Al momento de la despedida final, él le prometió a su hija que costase lo que costase, su último regalo sería que su muerte no quedara sin justicia. Daniel y Dieter asistieron al entierro y parecían estar tan tristes como él. Pero más adelante, incluso el mismo día del funeral, André empezó a escuchar rumores, y estos rumores sostenían que Kalinka podría haber muerto por la administración de alguna droga. La fiscalía alemana abrió una investigación e interrogó al padrastro por teléfono. En esa primera versión, Dieter explicó que tomó una jeringa de su maletín como otras veces y le ofreció a Kalinka el preparado para el bronceado. Más tarde, cuando la fiscalía pidió los análisis forenses del cuerpo de la joven, Dieter estuvo presente. El resultado de los análisis demoró varias semanas. André le pidió una copia a Daniel y la mandó a traducir al francés. Lo que leyó no lo conformó en lo absoluto, porque en sus conclusiones los peritos sostenían que no se podía determinar la causa de la muerte. Sin embargo, entre las cosas que habían encontrado, por ejemplo, era que la jovencita se había ahogado, pero también tenía varias marcas de inyecciones. Asimismo, señalaron una leve lastimadura en el lado derecho del área genital, y también manchas rojas y blancas en esa misma área. Dado que lo último no fue examinado por los expertos, André no pudo sino asumir que estos análisis eran incompletos. De hecho, no se mencionaba si hubo o no abuso sexual. No obstante, menos de un mes después terminaron cerrando el caso. Sin intención alguna de dar su brazo a torcer, el padre de Kalinka presionó para que se investigara más profundamente. Hubo expertos que dijeron que esas inyecciones con hierro y cobalto podían ser peligrosas y generar efectos adversos, pero no creían que eso pudiera ocurrir muchas horas después de haber sido aplicadas. Además, en el estómago de Kalinka había alimentos no digeridos, que indicaban que su muerte había sido muy cercana a la cena, no por la mañana cuando la habían encontrado. Por otro lado, las aspiraciones encontradas en sus pulmones y en las vías aéreas señalaban una muerte durante un coma o una anestesia. Los especialistas no estaban para nada de acuerdo con la línea del tiempo que daba Dieter. Decían que lo más probable era que todo hubiera acontecido luego de la administración del preparado supuestamente para el bronceado. En algún momento de todas esas idas y venidas del caso, Dieter también cambió su relato. Dijo que alrededor de la medianoche tuvo un fuerte dolor de estómago y fue a buscar algunas medicinas a la cocina. Comentó que ahí se encontró a Kalinka, quien tenía insomnio. En consecuencia, él le dio una pastilla para dormir. Que Dieter fuera un profesional competente y reconocido en la ciudad resultó ser su mejor coartada. Además, los dichos del hombre marearon a los detectives y la investigación quedó truncada. No se sospechaba en ese momento que el padre de la víctima jamás bajaría los brazos, y que de hecho esa voluntad inquebrantable nacía de su amor y de la promesa que le había hecho a la niña en su tumba. De cualquier modo, no fueron pocas las pruebas que debió superar André. Los meses pasaban y con ello su ira aumentaba, porque a esa fecha Dieter ni siquiera había sido llamado a declarar en persona. Diciendo que estaba ocupado, siempre había respondido las preguntas de rigor por teléfono. Transcurrido un año de la muerte de su hija, ya desesperado, André decidió que él se manejaría a su manera, y cargado de panfletos escritos por él con la foto impresa de Dieter, fue hasta Lindau. Una vez allí los entregó en manos de los que circulaban, ya fuese en tiendas, bares, en la vía pública o en restaurantes.
Cuando lo hizo se celebraba el Día de la Cerveza, y en la ciudad había no menos de 50,000 personas. Entre otras cosas, los papeles que distribuía André informaban que en la localidad vivía un hombre muy peligroso, un médico internista que le había arrebatado la vida a su hija. Asimismo, se sugería abuso sexual y demandaba justicia. Él no pudo terminar de repartirlos porque apareció Diana, la hija de Dieter, quien llegó con la policía e interrumpió su labor. Ella era la más férrea defensora del médico. André fue detenido y arrojado a una celda. Dieter lo demandó por difamación y ganó. Se dijo que André debía pagarle $500,000 alemanes, lo que podrían ser unos $250,000 actuales. Pero el padre de Kalinka se negó a hacerlo. Recuperada su libertad, André redobló la apuesta. Primero envió el folleto por correo a todos los diputados de Baviera. Aunque eran alrededor de unos 250, 10 se sintieron motivados por el caso. Y por qué no decirlo, por la tenacidad de aquel padre en pena. Adicionalmente, decidió contratar a uno de los mejores abogados alemanes, Rolf Bossi. Él quería llevar a Dieter a juicio. El Ministerio de Justicia bávaro entonces ordenó nuevas investigaciones, y el plan de André parecía estar funcionando. En contrapartida, fue un golpe para Diana, que aún defendía la inocencia de su padre. Reabiertas las pesquisas, el fiscal alemán llevó a cabo una audiencia con los niños presentes en la casa la noche del suceso. Es decir, Boris quedó excluido. En cambio, si bien estuvo ausente, Diana confirmó las declaraciones de su padre. En cuanto a Nicolás, no recordaba nada de las últimas horas de su hermana. Por su parte, Daniel se mantuvo firme y defendió a su marido. Tanto para ella como para muchas otras personas ajenas o no al caso, el asunto lucía más que claro. André buscaba venganza por su infidelidad. En fin, no era más que un marido resentido que odiaba a Dieter por haberle robado a su esposa. Y lo cierto es que a esas alturas ella pensaba que su exmujer podía ser cómplice, o por lo menos asumía que no le interesaba preguntar qué le había pasado a Kalinka. La batalla era a vida o muerte. Sin nada que perder, André insistió. Luego de mostrarle a 2 expertos en medicina legal de Toulouse los análisis forenses de su hija, en su interior cobró mucha fuerza la sospecha de que Dieter había actuado con el único fin de abusar a Kalinka. Según la hipótesis que había en ese momento, el médico había drogado repetidamente a su esposa con sedantes para poder hacer sus asuntos en el piso de abajo mientras ella dormía. En consecuencia, hacia 1984, Daniel se sentía consumida por el peso de las infidelidades. Para esa época, la hija de un paciente de Dieter apareció en escena. Su nombre era Svenja Mauer. Con una madre propensa al alcohol y a los problemas de medicación, Dieter se convirtió en una especie de padre sustituto para ella y su hermana Jana, 2 adolescentes que en aquel momento estaban un poco perdidas. Ese aparente noble interés muy pronto dio paso a la más cruda verdad. Aprovechándose de su edad, Dieter se sobrepasó con la jovencita. Ella cayó. Demasiado inocente e inexperta, temía por su reputación o incluso por su vida. Esa práctica se mantuvo durante mucho tiempo en el consultorio de Dieter, y fueron muchas sus víctimas, casi siempre mujeres jóvenes. El hombre les administraba anestésicos intravenosos, y mientras yacían inconscientes, se servía de ellas. Por su parte, André presentó en Francia una denuncia penal contra Dieter, y el juez ordenó la exhumación del cadáver. Así, el 4 de diciembre de 1985, el cuerpo de Kalinka fue exhumado y extraído de su ataúd. Lo que tuvo lugar entonces desconcertó a todos, salvo al padre de la chica, pues encontraron que sus genitales, que habían sido removidos para los primeros análisis forenses y que según los escritos habían sido reinsertados en su cuerpo, no estaban por ningún lado. No podían ser reexaminados. Sin duda, algo muy conveniente para Dieter. En su defensa, él alegó que no había asistido a los análisis forenses, sino que solo había ido a reconocer el cuerpo. La manipulación parecía evidente, pero sin genitales, Dieter no podía ser acusado de abuso. Los expertos franceses determinaron además que los exámenes toxicológicos originales eran de pésima calidad. A la fecha, la justicia francesa y la alemana discutían dónde debían resolverse las cosas, o en el país donde había ocurrido el hecho, o en el país de donde era originaria la víctima. Una batalla que solo se complicaba mucho más. En 1986, André contrató a un prestigioso abogado francés, Franco Guibault, pero obviamente se negaba a ir a Francia para declarar. Los años siguieron transcurriendo y la obsesión de aquel padre por la verdad crecía, salvo que ahora de la mano de su abogado surgían algunos avances.
Finalmente, en 1987 consiguió que el sospechoso fuera llevado a juicio en Múnich, Alemania. En esa ocasión, basándose en la evidencia de que Kalinka ya había fallecido cuando se llamaron a los servicios de emergencia, los forenses alemanes señalaron que las inyecciones suministradas a la joven con el supuesto fin de reanimarla habían sido un procedimiento grotesco, todavía más considerando que Dieter había dicho que había hallado a la adolescente en su cama con rigidez cadavérica. Pero ese disparate no constituía prueba suficiente para asegurar que el homicidio había sido intencional. Así las cosas, la Corte Regional determinó que las pruebas eran insuficientes para concluir que Dieter había sido negligente y había provocado la muerte de Kalinka. Por su parte, Daniel estuvo de acuerdo con las autoridades. Una cosa era la infidelidad y otra muy distinta el abuso de una menor con resultado fatal. El tiempo fue pasando y en 1990 Dieter dejó embarazada a su joven secretaria. Fue tal el descaro del hombre que Daniel ya no pudo seguir con la farsa. Entonces resolvió separarse. Adicionalmente, aquella confianza que había cobijado largamente hacia él comenzó a romperse. Ya no estaba tan segura de su inocencia con respecto a lo sucedido con Kalinka. En 1995, luego de intensas presiones, André logró que Dieter fuera acusado por homicidio y juzgado en Francia en ausencia. Como resultado, fue condenado a 15 años de prisión por el delito de haber infligido daño intencional que provocó una muerte no intencional. Pero aduciendo que ya había sido juzgado en Múnich, Alemania se negó a extraditar al condenado. A su vez, a través del Ministerio de Justicia, Francia solicitó que no se hiciera efectiva la sentencia. André se desmoronó una vez más. Nadie estaba de su lado, ni siquiera en su propio país. En 1997 apareció una mujer que aseguraba que el doctor Dieter había abusado de ella en su consultorio cuando tenía 16 años. Era Svenja, de quien nosotros ya sabemos. Ni bien enterado, André experimentó una punzada, una mezcla de dolor y alegría, porque la mujer lo sabía. Le estaba dando la razón con respecto a sus sospechas. Cuando el proceso en su contra tuvo lugar, él admitió su culpabilidad. Aunque podrían haberle dado 10 años de cárcel, le dieron 2 en suspenso. Eso sí, le quitaron su licencia médica. El caso trascendió en los medios y aparecieron más víctimas. Otra vez la suerte parecía estar al lado de Dieter. La ausencia de evidencia física hizo que las demás causas no prosperaran. En esa época, él aceptó dar una entrevista para un programa televisivo alemán. Allí se mostró alegre y seductor, y dijo que la joven de origen ruso de alguna manera había consentido las relaciones íntimas. Je l'ai embrassée. Alors je lui ai dit, tu veux aller plus loin? Elle a souri, et comme dit le proverbe, qui ne dit mot consent. De Kalinka, en cambio, Dieter solo dijo que había sido un accidente. La periodista estaba anonadada por su desfachatez, y no fue la única, pues ese llamativo reportaje motivó que un nutrido grupo de mujeres se manifestaran en las calles de Alemania indignadas, entre ellas Svenja y su hermana Jana. En 2001, la Corte Europea de Derechos Humanos anuló el veredicto de 1995. Según se argumentó, en ausencia, Dieter no había podido defenderse. Por si fuera poco, decidieron compensarlo con $15,000 por las supuestas molestias causadas. Inhabilitado pero carente de escrúpulos, él siguió ejerciendo la medicina, encontrando indolentes que lo cobijaron. En un momento sustituyó a un médico titular de un consultorio en Baviera. A principios de 2006, una mujer llamada Petra Stefan tenía pedido un turno con un médico en un sanatorio. De la clínica la llamaron para decirle que la vería un doctor nuevo. Ella aceptó, pero pidió el nombre. Cuando cortó, decidió informarse al respecto, y al final buscó en internet su apellido. Lo que le devolvió la búsqueda la dejó muda. Cuando entró al sitio web de André, donde el padre luchaba para conseguir justicia por su hija, el terror se apoderó de ella. Petra no podía creer lo que leía, pero quería cerciorarse de que no se equivocaba. Así, armada de valor, acudió a su cita. Entonces, el trato que le dispensó Dieter, sumado a sus comentarios desubicados, la terminaron por convencer que estaba frente a un culpable. J'étais effarée. J'ai dit à mon mari, le docteur Krombach, c'est un assassin et un violeur. La mujer inmediatamente llamó a las autoridades y al colegio de médicos. También le escribió al alcalde, a un diario y al mismo André para revelar sus sospechas. La policía actuó rápido y detuvo a Dieter, justo antes de que él se marchara del país con un maletín repleto de dinero. El juicio se llevó a cabo en julio de 2007. André asistió.
Dieter fue condenado a 28 meses de cárcel por estafa y ejercicio ilegal de medicina. Después de 11 meses, en junio de 2008, fue liberado por buena conducta. André estaba harto. Se le iba la vida y Dieter seguía sin tener su merecido por lo que le había hecho a Kalinka, y el homicidio prescribía en 2015. Las vías legales se habían agotado. A los casi 72 años no le quedaba más remedio que suplir las carencias judiciales. Y si bien muchos le habían ofrecido eliminar de una vez y para siempre a Dieter, su fe le impedía actuar de tal modo. No quería venganza, sino justicia. Además, eliminarlo equivalía a nunca saber la verdad. Decidió jugársela e ideó un plan. Quería llevarlo a Francia en contra de su voluntad y una vez allí proceder con el juicio. Las primeras veces que lo intentó, fracasó. Los tipos a los que contrató habían resultado estafadores que se fugaron con su dinero. Finalmente, el 9 de octubre de 2009, en un hotel de Múnich, se reunió con un hombre que se ofreció a ayudarlo. De aproximadamente 35 años, este hombre respondía al nombre de Anton Krasniqi. Era kosovar, había crecido en Austria y hablaba inglés con acento alemán. Había seguido el caso por internet y le dijo que quería colaborar para acabar con la impunidad de ese peligroso sujeto. Le aclaró que no buscaba dinero. Al contrario, estaba conmovido por la historia y la batalla de André como padre. Le aseguró que él llevaría a Dieter en contra de su voluntad a Francia. André accedió, pero le aclaró que quería asumir los gastos de la operación, los cuales serían muchos. Una semana después, a las 9 de la noche del 17 de octubre de 2009, Anton junto a 2 hombres rusos que había contratado, tocaron la puerta de la casa de Dieter en Alemania. Cuando él abrió la puerta, los hombres lo redujeron. Él gritó, ellos lo golpearon y lo ataron, y lo subieron a un automóvil con los vidrios polarizados que pertenecía a la hermana de Anton. De camino a Francia, Dieter intentó de todo. Hasta prometió a sus captores pagarles $500,000 si lo dejaban huir. Furioso, Anton respondió que no le interesaba su dinero. No mucho después, uno de los rusos que viajaba en el asiento trasero sacó un arma blanca y lo amenazó. Preocupado porque el plan no saliera como ellos querían, Anton paró el auto. Acto seguido le pagó al ruso y le exigió que se fuera. De ningún modo quería problemas con su misión. Continuaron hasta llegar a Mulhouse en Francia, donde abandonaron a Dieter atado a una reja en un callejón de las inmediaciones de una estación de policía. De inmediato, Anton se comunicó con André para darle las coordenadas. André llamó a la policía. Eran las 3:50 de la madrugada del 18 de octubre cuando una patrulla recogió a Dieter. Lo encontraron tirado en la vereda. Estaba amordazado, atado de pies y manos y con una herida en la cabeza. Fue enviado al hospital y luego de las curaciones pertinentes, un juez ordenó su ingreso a prisión. En paralelo, André viajó a Mulhouse y al llegar al hotel fue detenido. Llevaba encima un sobre con $20,700. Supusieron que era el pago para los delincuentes. Cuando lo llevaron a declarar, sucedió algo que sorprendió gratamente a André y fue su consuelo. En el pasillo de la comisaría todos se pararon para aplaudirlo y rendirle honores. Le dijeron que admiraban su valor. Tras pagar una fianza, fue liberado antes de la medianoche. Se le acusó de instigación al secuestro y asociación ilícita, pero él negó cualquier nexo con el asunto. Libre pero bajo supervisión judicial, André comprendió la magnitud de sus actos. Se estableció una nueva fecha para el juicio de Dieter. Este comenzó, pero en el 6º día fue interrumpido. El acusado aseguró padecer un gravísimo problema cardíaco por el cual ya no podía comparecer. Frustrados por la maniobra, André y sus abogados debieron esperar un poco más. Cuando se reiniciaron las audiencias, finalmente la suma de testimonios y la evidencia en contra de Dieter terminaron por vencer la resistencia y la incredulidad de Daniel. De hecho, en su declaración ante el tribunal, ella reconoció que Dieter siempre sintió una inmensa atracción por todo lo que no estaba permitido. El hombre terminó siendo condenado el 22 de octubre de 2011 a 15 años de cárcel por haber causado la muerte de Kalinka. Los fiscales concluyeron que había drogado a la joven con la finalidad de abusar de ella. Su hija Diana seguía protestando y diciendo que su padre era inocente. En 2012 se confirmó el veredicto y las apelaciones fracasaron. Así las cosas, el doctor de las 2 caras continuó tras las rejas. En cuanto al juicio de André, se llevó a cabo en mayo de 2014. Confesó que había estado urdido en la desesperación y le dieron 1 año de cárcel en suspenso. Por su parte, Anton debió pasar 1 año preso, pero eso en lo absoluto lo hizo arrepentirse de sus actos. Tal y como manifestó, su familia estaba orgullosa de su aporte al caso.
En 2016, Dieter intentó ser liberado por razones de salud, pero su petición no prosperó. En 2018 fue más lejos. Argumentó que había sido juzgado 2 veces por el mismo crimen y apeló en la Corte Europea de Derechos Humanos. De nuevo, su pedido fue rechazado. El 22 de febrero de 2020 al final recuperó su libertad. Sin embargo, poco después la muerte lo alcanzó. El 12 de septiembre del 2020 murió en un asilo alemán de ancianos. Tenía 85 años y la causa no fue revelada. Si bien las denuncias contra él en total son 16, las víctimas parecen ser muchas más. Sea como sea, la lucha de André prevalece como un gigantesco ejemplo de amor. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso muy triste, como todos los que traemos al canal, un caso muy impactante. La vida de una jovencita que tenía todo un futuro por delante que se perdió a manos de su padrastro. Y también tenemos que hablar sobre el incansable ímpetu que tuvo su padre André para buscar justicia por ella. Todo lo que hizo fue para poder desenmascarar a Dieter y al final su lucha tuvo el mejor de los resultados, que este hombre fuese condenado. Una condena corta, pero para las pruebas que había, al final que fuese condenado ya era un paso muy grande. Lastimosamente salió en libertad, pero al final pues no vivió mucho más después de salir de la cárcel y se dio una condena que para la familia, especialmente para el padre de Kalinka, eso era lo más importante. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.